Saludos de nuevo, pilotos. Estoy aquí en un nuevo vídeo, en esta ocasión con la Royal Enfield Classic 350, para comentaros una serie de impresiones sobre la misma una vez alcanzados más o menos los 2500 kilómetros que llevo. Como os acordáis, los que me seguís, en el último vídeo comentaba una serie de características y problemillas que había tenido con la moto, relativos a los espejos, sobre todo, que vibraban a cierta velocidad, a cierto régimen, digamos, y ya a través de todo este tiempo y con los kilómetros que llevo y tal, he conseguido, digamos, ver más en profundidad cuál es el problema. Y os tengo que comentar una noticia buena y otra noticia mala. La noticia mala, vamos a empezar por la mala, es que las vibraciones se han mantenido, lógicamente, y han provocado que se aflojaran los espejos. De hecho, empezó a aflojárseme primero el izquierdo, el espejo izquierdo, sencillamente se aflojaba la rosca esta de las vibraciones y se desplazaba el espejo hacia acá. Y luego más tarde me pasó lo mismo con el derecho. Conclusión. Le tuve que poner unas arandelas dentadas para ver si con eso conseguía que, aunque vibrara, no se aflojaran los espejos, pero no ha dado resultado. Se ve que no era suficiente las arandelas estas de borde dentado para impedir, como digo, que los espejos se aflojaran por las vibraciones. Total, que he tenido que recurrir a una solución un poco más drástica, que ha sido pues echarle directamente fijador de roscas en la rosca de los espejos, ¿no? Entonces, como os digo, primero le eché sellador de roscas en el espejo izquierdo, poniéndole también la arandela dentada. Lógicamente con eso ya no se ha vuelto a aflojar, y la misma operación para el espejo derecho. O sea, tienen sellador de roscas en la base de la rosca de los espejos y al mismo tiempo la arandela dentada también. Esa es la noticia mala. La buena es que, aparte de no aflojarse más, faltaría más, ¿no?, que se aflojara ya con el sellador de roscas, es que he conseguido saber por qué vibran los espejos y cómo evitarlo. Eso es particularmente interesante para los que tengáis esta moto y sabéis de lo que os hablo, o para los que estéis interesados en ella, ¿no? Que es una chorradilla, porque bueno, a ver, que vibren un poquito los espejos, teniendo en cuenta lo fina y lo suave que va la moto, pues no deja de ser una tontería, ¿no? Todas las motos en mayor o menor medida vibran, y esta, pues la verdad es que la vibración es casi inexistente, como he comentado ya en los anteriores vídeos, porque tiene un motor que, a pesar de su aspecto antiguo, es de funcionamiento muy suave y muy refinado, pero las vibraciones se transmiten, como digo, a los espejos. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Evidentemente partimos de la base de que no tendrían que vibrar, porque en otras motos que he tenido esto no pasa. En esta, pues sí. Pero bueno, como digo, tiene una solución, y la solución es que los espejos vibran cuando el motor arrastra un desarrollo más largo que el que tiene que llevar en ese momento. O dicho de otra manera, cuando el motor funciona a un régimen de revoluciones inferior al que le correspondería por la marcha que tiene que llevar. Si no, los que tenéis esta moto, hacer la prueba. Cuando vayáis a medio régimen o a alto régimen, bueno, a alto régimen no suele pasar a velocidades medias y bajas, y notéis que los espejos vibran, intentar bajar a una marcha inferior, que el motor vaya más vivo, vaya más revolucionado. Veréis cómo se quitan las vibraciones. O sea, el motor vibra, como digo, el motor vibra, los espejos, las vibraciones se transmiten a los espejos, como digo, cuando el motor arrastra un desarrollo más largo que el que debe, es decir, cuando lleva una marcha más larga, cuando trabaja a menos revoluciones de las que le corresponderían. Como es un motor con mucho par motor, pues aunque vayas en quinta, sí, a 60 por hora o 50 por hora, el motor te va a llevar y te va a arrastrar. Pero claro, arrastra, pues eso,
traqueteando un poquito, vibrando los espejos. Si en ese momento que hace esa vibración bajas una marcha inferior, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, se quitan las vibraciones. El motor tiene que trabajar un poquito vivo, un poquito revolucionado, es decir, si va muy bajo de vueltas y en marchas muy largas, te va a sacar, te va a arrastrar evidentemente la moto, pero eso, vibrando los espejos y traqueteando un poquito. Resumiendo, esta moto, a falta de cuentas revoluciones, que no sabes las revoluciones a las que va, lógicamente, pues tienes que conducir a base de oído. La vibración de los espejos es una medida muy buena para saber que el motor está trabajando un poco forzado. Forzado quiero decir a menos revoluciones de las que debe. En ese momento que vibran los espejos, como digo, bajar a una marcha inferior, que el motor trabaje más vivo, más revolucionado, se quitan las vibraciones. Se ve que ya ahí pues entra en funcionamiento el eje de balance antivibraciones, que está calculado pues para que no tenga esas vibraciones a determinado régimen, y se quitan las vibraciones. Esa, como digo, es la noticia buena. Entonces, con respecto a las vibraciones de los espejos, ya digo, poco más que añadir. Los que tengáis esta moto, pues ya sabéis de lo que os hablo, porque me imagino que eso no es un problema de esta moto, o sea, de mi moto en concreto, quiero decir, es un problema del modelo. Es una chorradilla, pero oye, una chorradilla que está ahí, que los espejos vibran y no tiene por qué vibrar, ¿no? No tienen por qué hacerlo. Solución. Probad primero las arandelas dentadas o las arandelas Grover, las que tienen un borde así cortado, biselado, a ver si con eso conseguís que no vibren los espejos, o si no, la solución más radical, como digo, es echar directamente sellador de roscas en la base de los espejos. Eso es uno de los aspectos que os quería comentar con respecto a la vibración de los espejos, ¿no? Que era un tema que comenté sobre todo en el último vídeo, que los podéis ver aquí en el canal. Luego, recapitulando un poco sobre el funcionamiento de la moto en estos ya casi 5 meses que la tengo y 2.500 kilómetros, la moto tiene un funcionamiento impecable, como no podía ser de otra manera. El arranque es prácticamente instantáneo, aunque la moto esté 15 días parada, que de hecho la muevo una vez por semana, o incluso hay veces que cada 2 semanas llegas y la moto arranca a la primera. Pero cuando digo a la primera es nada más tocar el botón, o sea, el arranque es espectacular. Yo creo que no he tenido una moto que arranque más rápido que esta. Es tocar el botón y ya está el motor en marcha. Impecable. El consumo pues se sigue manteniendo bajísimo, por debajo de los 3 litros. Ningún problema reseñable, nada. Pero sí que os quería comentar con respecto a esta moto, ya he tenido oportunidad de probarlo pues en ambientes así más rurales, incluso caminos de tierra, pues como este. Y comentaros que la moto, a pesar de su apariencia de moto de carretera, que bueno, de hecho evidentemente es una moto de carretera, pero hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades que la hacen bastante apta como moto todoterreno, digamos. Cuando digo moto todoterreno no estoy hablando de una moto trail ni una moto campera, por supuesto. Estoy hablando de una moto que, oye, si tienes que meterte por un camino de tierra, te metes por un camino y sin ningún problema, siempre que no esté demasiado roto y demasiado hecho polvo, ¿no? Y eso es en gran parte por la propia ergonomía de la moto y porque tiene las ruedas muy grandes. Daros cuenta que esta moto tiene una llanta delantera de 19 pulgadas y una trasera de 18. Esos son unas ruedas enormes, muy grandes para una moto de carretera. Son prácticamente ruedas de moto trail, de trail asfáltica, pero trail. Una 19 delante y 18 detrás. Que aunque lleve neumáticos de carretera, la moto se defiende impresionantemente bien, como digo, en caminos de tierra, zonas rurales y zonas así angostas. Todo eso unido, como digo, a que es una moto muy manejable, a pesar de su peso, que se aproxima a los 200 kilos, y a que el motor tiene una tracción tremenda a baja velocidad. O sea, es un motor que a baja velocidad te saca de donde sea, porque tiene muchísima fuerza, muchísimo par. Y luego la moto es muy estable. A baja velocidad, vamos, es muy difícil que esta moto se te caiga. O sea, tiene que ser una auténtica barbaridad para que se te caiga esta moto.
porque es muy estable, como digo, a baja velocidad, aparte de muy manejable, y el motor con muchísima fuerza y muchísima tracción, lo cual la hace pues muy adecuada, como digo, pues para entornos rurales, caminos malos, bueno, malos, razonablemente malos, sin asfaltar, en fin, se desenvuelve muy bien por lo que he podido probar, digamos. Entonces esa es otra cualidad que os quería destacar de esta moto, insisto, para los que estéis interesados en ella o para los que tengáis cierta curiosidad, ¿no? En carretera va muy bien, limitado lógicamente por su potencia, que como todos sabemos pues no es mucha. Zonas rurales, caminos de tierra, se desenvuelve muy bien, teniendo en cuenta que no es una moto trail, pero insisto, muy bien para lo que yo esperaba, ¿eh? La moto te metes por un camino de tierra sin ningún problema, siempre que no esté, como digo, demasiado estropeado. Y luego otro aspecto que os quería destacar, ya después de todo este tiempo, y como digo, pues unos 2.500 kilómetros recorridos, son las prestaciones de la moto. Bueno, como casi todos sabréis, es una moto que tiene 20 caballos a 6.100 revoluciones, 27 Nm de par a 4.000 y un peso en orden de marcha de 195 kilos. Detrás de esas frías cifras, lo que se traduce es que la relación peso-potencia, pues hombre, no es muy buena, ¿no? Porque es evidente que son pocos caballos para el peso de la moto. También daros cuenta que es una moto tremendamente robusta, o sea, es una moto en la que el plástico no existe, es todo de chapa de acero. Es una moto muy robusta, muy hecha, muy para durar, ¿no? El plástico, como comento, no existe. Eso repercute evidentemente en el que el peso sea bastante elevado para una moto de 350, ¿no? Estamos hablando de 195 kilos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que ya he podido probar más o menos las prestaciones de la moto y compararlas con otras similares, y la moto, pues más o menos, para que os hagáis una idea, anda como una moto de 125 un poco buena, solo que con más par motor, más empuje a bajas revoluciones y mucho más agradable de llevar, porque claro, necesita muchos menos cambios de marcha que un motorcito de 125, ¿no? Pero más o menos, ya os digo, he tenido ocasión de probarla un poco más a fondo, y para mí velocidad máxima real de esta moto en condiciones normales 110 km por hora de marcador, de ahí no pasa. He oído comentarios y vídeos y demás de que si tiene un limitador, de que si la moto coge 120. A ver, en condiciones muy favorables quiero decir, pues con viento a favor, un poco cuesta abajo, sí es posible que coja los 120 km por hora de marcador. Pero claro, son unas condiciones muy reales, porque si necesitas una cuesta abajo o viento a favor para coger esa velocidad, además no tiene mucho sentido, porque tienes que mantener el puño a fondo y bastante tiempo para llegar a esa velocidad. Es una velocidad máxima irreal. Lo que sí es una velocidad máxima real, y con real quiero decir que la alcanza en casi cualquier circunstancia, a no ser muy adversa, es 110, 112, 114 km por hora. Todo esto aproximado, claro, porque con el velocímetro analógico es muy difícil ya contar los kilómetros uno a uno. Pero para que os hagáis una idea, puño a fondo 110, o sea, de ahí no pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la velocidad de crucero de la moto en autovías, sí, o en carreteras nacionales, más o menos, para no llevarla forzada, está entre 80 y 100 km por hora. 90, 100, 80, 90, 100 es una velocidad buena para esta moto. Llevarla full puño, pues eso, vas a ir a 110 y prácticamente sin margen de respuesta, o sea, ya no tiene más respuesta. Entonces lo veo un poco absurdo llevarla a esa velocidad, ¿no? Tenéis que quedaros con eso, velocidad máxima real 110, en condiciones muy favorables podría correr algo más. Yo creo que de 120 no pasa ni cuesta abajo. Además que dicen, y digo dicen porque no he tenido ocasión de probar ese tema, que tiene un limitador a 120, pero realmente es que no te hace falta el limitador, porque como comento,
120 por hora esta moto no los coge, vamos, a no ser cuesta abajo con viento a favor. Quedaros con lo de velocidad máxima real 110 km por hora, eso sí, estrictamente de serie, y velocidad crucero entre 80 y 100. A esa velocidad la moto te lleva al fin del mundo, donde haga falta. Y bueno, esas son un poco las impresiones que os quería trasladar y los comentarios que os quería pues decir, pues ya tras unos 5 meses y 2.500 kilómetros, como digo. No le he apreciado más defectillos o más problemas que los que os he comentado en los vídeos anteriores. La moto ya sé lo que es capaz de dar. Los presumibles defectillos, esos que os comentaba del pedal del cambio, que no podías meter el pie por debajo, está subsanado, como comento. Lo de los frenos, que no frenaban mucho una vez acopladas las pastillas, pues también se ha subsanado. Y los otros dos problemillas que os comentaba en el último vídeo, el de la pata de cabra, sí, bueno, de la pata de cabra que no se podía desplegar. Eso es lo que es, al final te acostumbras a sacar la pata de cabra de la punta de la propia pata, ¿no? Porque no tiene patilla. Pero bueno, es un defectillo que ahí está. La pata de cabra no tiene, como os comentaba en el último vídeo, ninguna pestaña para desplegarla de su sitio. Y el tema de la vibración de los espejos, pues ya lo he comentado un poco, la solución, que es cuando se aflojen, si se os aflojan los que tenéis esta moto, o los que penséis comprárosla, pues la solución es intentar poner primero una arandela Grover o una arandela dentada, a ver si con eso no se afloja, y si se aflojan, pues echarle sellador de roscas a las roscas de los espejos, no hay otra solución. Y probad eso que os comento. Cuando los espejos empiecen a vibrar a determinado régimen, es porque vais a menos velocidad de la que corresponde para la marcha que lleváis. Probar a bajar una marcha, que el motor, como os he comentado, trabaje más vivo de revoluciones, un poquito más alto, y se quitarán las vibraciones. Por lo demás, pues no mucho más que comentar. Seguir haciendo kilómetros con la moto, que la verdad es que es una delicia para pasear y para circular a velocidades medias y bajas por estas carreteruchas así secundarias. La vais a disfrutar mucho. Yo es una moto que disfruto muchísimo, y eso ya es mucho decir para una moto que no corre, digamos, ¿no? Que parece que las motos solo se disfrutan cuando corren y cuando aceleran, y no es así. Os puedo asegurar que hay motos como esta que no corren, pero se disfrutan muchísimo. Pero tienes que tener claro que te guste ese tipo de conducción para comprarte esta moto y para no cansarte de ella, claro. Así que nada, pilotos y senderistas, pues como comento siempre, estas son las impresiones últimas que os quería trasladar en este vídeo. Como digo siempre, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like, porque eso me ayuda y me motiva mucho a subir nuevos vídeos, y a comentar pues todas esas impresiones que normalmente, si no te sientes apoyado, pues no las comentarías, ¿no? Las guardarías para ti y punto. Y te gusta compartir estas cosas, estas vivencias y estas experiencias cuando ves que a la gente también le gusta, claro, y te apoya, ¿no? Y dice, oye, pues me gusta que sigas comentando estas cosas y tal, y hablas de tu moto y tal. A mí también me gusta ver experiencias de los demás, porque en el fondo aprendes, ¿no? Así que nada, pilotos, no me enrollo mucho más. Comentaros, pues eso, que seguiré subiendo impresiones de la moto, de esta y de las otras. Como sabéis, tengo también la Triumph Street Scrambler y la Rieju Bike, el ciclomotor. Pero bueno, sobre todo de esta, que veo que tiene más apoyo y más aceptación. Y lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Pasadlo bien. Hasta siempre, pilotos.